Buenas, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver un esquema fundamental de Jesús y un atajo, una especie de atajo que nos proponía y que ya vimos en parte, pero debió ser que me dio tanto miedo que lo dejamos por ahí. Hay que practicar mucho este tema de uno mismo y desarrollar mucha fe en todo esto con mucha oración, porque fijaros, el truco del amor divino que hemos dicho, entre otras cosas, lo importante de él, de esta nueva cosa para el alma, que es el amor divino, es que nos va a sensibilizar más a la verdad. Y la verdad más importante es ver cómo estamos realmente, o sea, despertar realmente al pecado, del que vimos ese ejemplo maravilloso en la canalización de Errol hace poco. Entonces, en estos encuentros que aquí llamábamos prácticos del 2016, hace 3 años más o menos vimos un poco el tema de las emociones que nos gobiernan. Y esas emociones que nos gobiernan es un título, o que nos controlan, que podéis ver aquí en estos grupos intermedios de asistencia. El siguiente gran grupo tras la primera semana, la segunda semana, y luego estaba el tercer grupo sobre los principios. Entonces, en estos grupos de aquí del 2016 están siempre manejando este esquema que ya hemos visto aquí fugazmente, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo despacio sobre todo para resaltar lo que siguiente. Nos estamos preparando también, antes de empezar, nos estamos preparando para las indicaciones que nos va a dar en base a la motivación que enseña en una parte, en un vídeo que, fijaros, lo tenemos aquí delante. Es este vídeo que ahora no vamos a abrir y no nos va a dar tiempo a ver, pero es en un vídeo donde comenta de forma más personal y con alguno más de detalle aquella experiencia que él decía de tener miedo simplemente por tenerlo, o sea, sin ninguna asociación. Es el miedo que es terror, o sea, que es una emoción global y que viene en realidad heredada por todos. Es un miedo enorme que tenemos a sentir las emociones en general. Entonces, nos vamos a ayudar también, fijaros, de este esquema que aparece en el esquema o el boceto de las emociones que nos gobiernan. En inglés, que ya sabéis, se traduce muy fácil con la inteligencia artificial, el DeepL hoy en día, ¿no? Y son siempre esquemas de estas sesiones que tendríamos que trabajar lentamente y con mucho rato de sentir y de realmente preguntar a Dios sobre... Pero fijaros, este esquema, ahora lo vamos a ver, que son estas cosas coloreadas que nos pinta aquí. Y ya digo, esto va a ser fundamental porque nos va a dar un atajo. Entonces vamos a ir despacio por el tema. Fijaros, aquí lo que pone es pecado, así como más o menos podamos escribirlo. O sea, todo lo que hacemos en desarmonía con las leyes amorosas de Dios, sus principios que inspiran esas leyes, todo eso va a dar lugar, como viene aquí la flecha esta que veis, a dolor, siempre. Pero es que eso empieza desde muy pequeñitos y enseguida se nos enseña y nosotros mismos nos enseñamos con estas falsas creencias que aparecen aquí. Vamos a borrar un momento eso. Fijaros, esto lo que pone aquí es falsas creencias. Si lo ponemos en el mismo orden, nosotros diríamos más bien creencias falsas en español. Primero el adjetivo falsas creencias y definiciones falsas. Vamos a ponerlo en miniatura, de amor, pero falsas. Esto es causa, de alguna manera, este dolor que no terminamos de poder sentir de pequeños. Nos enseñan enormemente, porque todos tenemos esta emoción global de miedo a las emociones. Los adultos nos la pasan desde que estamos en el útero, y eso lo comenta Jesús. Es una emoción que no tiene asociada ninguna historia de que nos haya pasado. Es una emoción multigeneracional, digamos, global, que
que es la que se incuba con nuestra primera crianza. Si bien este dolor, fijaros, que parece muy importante, no va a ser el más importante, que es todo el objeto de esto que acabamos de ver fugazmente en los esquemas. Aquí, perdón, en el esquema añadido a la sesión esta, que es, nosotros creemos, es decir, esta es la visión falsa de nuestro yo de la fachada, que para proteger sus adicciones, que ahora vamos a ver que están arriba del esquema que estamos viendo, en este boceto nos presenta mis creencias falsas sobre el dolor. Entonces, creemos que este terror que tenemos, que en realidad es el transgeneracional, es súper grande y súper inabarcable. Y de hecho vamos a tener que pasarlo para realmente tocar todo, sin ser selectivos, tocar todo lo que hay aquí del dolor asociado a las creencias falsas y el miedo a sentir que nos pasaron nuestras madres, padres, etcétera, y en general toda la sociedad y los espíritus, mucho miedo a sentir el dolor de lo que nos hicieron nuestras madres, nuestros padres, que tampoco es tan grande como parece aquí, que es lo que vemos en el siguiente dibujo. Entonces, para nosotros, en nuestra fachada, nuestro dolor actual es como pequeñito, que es este sería el que está arriba también, correspondientemente, arriba del esquema que acabamos de ver en la foto, que es un poco rosa, es una captura de la parte donde la cámara de esto. Entonces, que nuestro dolor es este, que la línea de esta el dolor de arriba, esta parte negra media, creemos que lo peor que podemos sentir es ese terror. Eso es una creencia falsa. Porque luego no es tanto. Ahora vemos la visión de Dios sobre eso. O sea, y por este esquema que tenemos aquí, es que estamos en el cinismo y en la duda. O sea, que creemos que nuestro mejor curso de acción es no hacer nada. Porque la verdad de nuestro estado, nuestra condición álmica en general, es esta. O sea, en general, si no somos un niño que ha sido abortado, por ejemplo, o cosas así que esos pasan a la parte de arriba, por lo menos de la primera dimensión, que sepamos, por ejemplo, ¿no? Aquí pone la verdad de Dios sobre el dolor. Y esta es la mayor parte, que es el dolor actual. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado con muchas adicciones, mucho tiempo, adictos a las emociones, adictos emocionales, a las primeras emociones estas y creencias falsas que las acompañan del pasado, de la infancia, que absorbemos todo, que necesitamos aprender, pues todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, el terror este no es tan grande y tampoco el miedo de la infancia, el antiguo, como pone aquí, el old. Entonces, nos resistimos a sentirla, insistamos en eso, esta emoción de terror, porque no tiene memorias asociadas. O sea, son cosas así globales que absorbemos en la concepción básicamente. Entonces, esto lo dice literalmente Jesús, que es muy importante ver esto. Entonces, la ley de compensación ha creado nuestro estado actual y realmente, el dolor actual se acumula por mucho pecado, por el mucho pecado que tenemos en todas las adicciones, que las minimizamos, que excusamos, justificamos, todo eso. Entonces, vamos a seguir con este esquema. Vale, entonces, esta relación causal que pinta con una flecha, y aquí pinta como unos torbellinos que enlazan el dolor, este pain, con las creencias falsas, definiciones de amor, pero falsas, porque realmente están acompañando. O sea, tenemos creencias emocionalizadas, como que Dios no es bueno, y cosas así, porque la vida no es buena, la vida es sacrificio, cosas, porque si la vida la ha creado Dios, como comprenderéis, si aceptáis eso por un momento, que es la verdad, aunque tenemos que cada uno irlo sintiendo más y más, que tenemos realmente un creador o creadora infinito, que cada uno es único y todo lo que estamos viendo. Bueno, aquí hay una relación también pues de eso, de que se van solidificando estos dolores en forma de creencias falsas, también muy importantes, que son los principios espirituales, si los decimos así, que corresponden a lo más causal en realidad. O sea, en realidad causal porque si deshacemos esas cosas, como por ejemplo miedo a las emociones en general, que tendría que ver con este terror global, si deshacemos esas cosas, lo demás cae mejor. Y ya no digamos si lo hacemos acompañados de intentar
poner a Dios primero, o sea, intentar sentir lo poco que hayamos podido recibir de amor de Dios, poderlo tener en cuenta para poder ser más sensibles a nuestras adicciones que están aquí. Bueno, todo eso. Entonces, aquí lo que pone es un rechazo, rechazo del dolor emocional, es un rechazo emocional del dolor y un rechazo del terror. Y es global, lo pone aquí, global. Aquí que pone fachada, no hace falta que aquí subrayemos nada, porque es un préstamo del francés directo al inglés. Como veis aquí es la fachada, o como se dice en francés, creo que se dice igual. Entonces, fijaros, los dos principales impulsos para la fachada nos comenta literalmente Jesús en estos encuentros que estamos diciendo. Son estos miedos, el miedo al terror y el miedo que tenemos al dolor de la infancia, porque al final no es tanto, también es un miedo, o sea, es una falsa expectativa que parece real, que parece verdadera. Eso es una mentira. Entonces, porque el dolor nos va a liberar cuando lloremos por lo que nos hicieron y no nos dejaron llorar las circunstancias, o ya nosotros mismos enseguida aprendemos a ser buenitos, a no molestar y a suprimir las vergüenzas, las cosas y no sentirlas del todo o nada. Entonces, los principales creadores como motores de la fachada son son el terror que en realidad es el miedo al terror, porque ya vemos en el otro esquema que de colorines, de la botella que hemos visto ahora ancha. El terror al final no es tanto, aunque, bueno, en el caso que veremos quizá la media hora de Jesús, que hablando en ese vídeo que he puesto el título hace un momento, hablando un poco más detalladamente de eso, que ahora de los detalles más esenciales que me han chocado, pues si vemos ese ejemplo nos puede desanimar, porque su ejemplo es como que ha tenido que sentir mucho más, ¿no? Porque tienen ese problema que vimos en un vídeo hace poco en directo. El problema de ellos en la segunda venida es que todas las memorias tienen que ser filtradas por todo lo que no han sanado en esta vida. En esta vida todavía les quedan miedos y entonces todos los 2000 años de vida, que es el recuerdo que ellos tienen, porque recordar su esencia, ser ellos mismos, implica recordar 2000 años de vida. Entonces eso es mucho más complejo emocionalmente. Entonces el terror que ha tenido que pasar él, pues ha durado más o lo que sea, ¿no? Que ahora, en el 2016, nos decía Jesús que lo estaba pasando María Magdalena. María lo estaba pasando. Entonces, tenemos la fachada, impulsada por esos motores, que son el miedo a sentir el dolor de la infancia y el miedo al terror, que es la gran creencia global. Terror de las emociones, terror a sentir, que viene de lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es más transgeneracional. Entonces, ¿la fachada qué es? Básicamente, ¿aquí qué pone? Bueno, se entiende muy bien. Adicciones espirituales, emocionales y físicas, que hay una coma. Físicas, emocionales, espirituales, adicciones. Tengo adicción a creer una creencia falsa sobre la vida es sacrificio, eso sería una creencia espiritual, digamos, ¿no? Y todos lo tenemos en alguna medida, porque de eso se basa en gran medida nuestro pobre sistema, ¿no? Con todo lo que al fin y al cabo es a lo que recurrimos, que funciona y que pues sobrevivimos, ¿no? Ahí las estantes de los supermercados están alimentados por miles de sufridos camioneros, agricultores, todos ellos maltratando por su parte a sus propias almas, a sus hijos emocionalmente, a sus vidas, a sus cuerpos, con los trabajos y nosotros, ¿no? Cuando nos toca también. Entonces, ¿qué pone aquí? En la famosa anger, la ira o el enfado y la rabia. ¿Qué es esto? Pues estos son flechas que nos indican lo que ya sabemos, ¿no? Que es el proceso de darnos cuenta de la fachada a la cual tenemos que despertar mediante ser un poco sensibles a las adicciones y a lo que verdaderamente está pasando. Cuando nos detonan un enfado es que tenemos una adicción. Ese enfado es el recurso de la adicción y la adicción es porque hay un miedo. O sea, nosotros tenemos miedo a sentir algo y creamos una adicción física, emocional o espiritual, física aquí, ¿verdad? Pues a sustancias, porque tenemos miedo a sentir cosas de aquí, por ejemplo, miedo a sentir cosas del yo herido de la infancia y en general a traspasar esa barrera ficticia en gran parte de terror
que nos lleva a poder sentir no selectivamente esos miedos, sino cada vez más humildemente. Tenemos que traspasar la barrera del terror para que esos miedos los sintamos como lo que son. Pero es que antes hay que despertar al pecado y no solo darnos cuenta de él, hay que sentirle la fachada. Y a eso Jesús lo llama en estas sesiones aceptar la fachada. O sea, tenemos en algún momento dado que ser humildes con ella y nos va a dar compasión realmente por el daño que nos hacemos, motivados por estas tonterías que al final es un miedo a un terror que no es tanto. Y es un miedo a un dolor de infancia que no es tanto tan gordo como esa capa marrón que hemos visto antes, que está como la mayor parte del dolor. Está ya, lo hemos visto ahí arriba, que es la mayor parte del dolor, que es el que nos creamos nosotros. Porque fijaros, todo esto que estamos haciendo, la supresión, la represión del dolor de infancia, hemos aprendido nosotros a hacerlo ya y es nuestro pecado ya. O sea, ya computa como un dolor que nos estamos nosotros ya creando a imagen de los adultos que nos enseñaron sin querer queriendo todo eso. Entonces, aquí que pone técnicas de negación, denial techniques. Entonces, ¿qué pone aquí? Aquí se lee muy bien. Comodidad, confort, comodidad y satisfacción. Mientras las adicciones funcionen en la fachada, vamos a estar satisfechos y cómodos, tapando nuestros miedos de aquí. Y cuando no, pues con técnicas de negación justificaremos estar en estados de frustración, enfado con el mundo, lo que sea, más o menos tapado por los momentos de comodidad. Pues ahí, ¿no? En esa especie de ya no iba a decir dualidad, pero multidualidad de cosas, porque tenemos muchas fachadas, las que ponemos con cada persona, prácticamente con cada grupo de personas y todo eso que comenta muchas veces Jesús. Entonces, aquí el esquema este, ¿cómo se titula? Porque no lo hemos visto, se titula convertirnos, o sea, el proceso de becoming my loving self, mi yo desamoroso. Y entonces aquí a la derecha nos va describiendo en qué sentido la voluntad, la will, que luego, poquito después, definirían con eso que nos aclaró en parte mucho, que es pues simplemente nuestra voluntad es la condición de alma actual. Aquí nos van aclarando sobre el uso de la voluntad en cada parte, cada momento de este esquema, ¿no? Si vamos a empezar desde arriba, aquí ¿qué tenemos? Una voluntad de negar, aquí pone deny, de poner excusas, de justificar, de echar culpas por ahí, o sea, de acusar, de minimizar. Aquí pone mentir, lie, juzgar, aquí pone castigar a yo mismo, a los demás, y de atacar a mí mismo y a los demás. Estos son todo estrategias de la fachada para sobrevivir ese yo falso, que llamamos los que nos voy a hablar luego, ¿verdad? Y ya está. ¿Qué tenemos aquí? Las técnicas de acción son las que corresponden a esta estrategia de la voluntad, acabamos de leer, negación, sensibilidad. Eso es como eso. Son sinónimos casi. El denial, bueno, claro que son sinónimos, las mismas. Excusas, justificaciones, blame, pone aquí, minimize, lie, mentir, judge, punish, tanto a uno mismo como a otros. Fijaros, esto es, pues, la cajetín que corresponde a técnicas de negación y vamos al cajetín que corresponde a esta fase que hemos visto, que es a la que apuntan las flechas. Esta es la voluntad de involucrarse en un frenético ciclo de adicción. Aquí pone adicción, aquí pone frenzy, que es como frenético, así como loco, muy loco, ¿no? Eso es cuando nos surge esa historia, ¿no? Tenemos esa compulsión, que es una palabra que también normal, que también usa Jesús, a recurrir así, compulsivamente, que sí a la satisfacción, o bien nos enfadamos, ¿no? Con la vida, cuando no obtenemos lo que queremos, que supuestamente pues es un querer, es un deseo impuro en realidad, porque está montado sobre toda esta montaña de tontería, ¿no? Está de aquí. Entonces, vamos a ver. Y a la siguiente cajetín correspondería a las emociones, a las adicciones,
Y aquí nos dice, corresponde a la voluntad de exigir placer o de exigir lo que llamaron medio en broma evil, que es como un guiño, porque es lo contrario de amor en inglés, y es una versión errónea, erroneous version of love, una versión errónea del amor, evil. Y también exigir negación, to demand, denial, exigir. Esta es la capa correspondiente cuando miramos el aspecto, vale, ¿cuál es nuestra voluntad aquí? Cuando estamos en esta cosa, ¿no? De las adicciones, pues estas exigencias, estas expectativas, ¿no? Ya exigimos, con el síndrome de Estocolmo, nos han secuestrado en una falsa definición de amor el mundo, que básicamente está en una muy falsa, bueno, contraria al amor en general, y lo exigimos ya de hecho, esa cosa que es así, nos está en la hora, porque exigir ya de hecho. Entonces, en la fachada, que vemos aquí con estos, ¿qué pone? La voluntad es de engañarse o mentirse a sí mismo, también al mundo y también a Dios. Así es como define de forma muy rápida la capa de voluntad que correspondería ahí. Vamos abajo y tenemos esta gran cajetín sobre esta emoción de rechazo global al terror, en realidad, y al dolor, ¿no? Que es aprendida de esa manera, digamos, impersonal, ¿no? Pues, entonces, es un rechazo a verse abrumados por la experiencia del terror, el miedo y la pena profunda, la grief famosa, ¿no? Eso que pone aquí. Es un deseo de evitar el dolor y de obtener placer a toda costa. Vale, y aquí, cuando tenemos las definiciones falsas del amor y las creencias falsas, pone, es la voluntad de usar mi voluntad para aferrarme a creencias falsas, entre paréntesis, miedos, porque fijaros, los errores, las creencias falsas provocan miedo, gracias a Dios, porque así podemos darnos cuenta de que tenemos algo falso en el alma y podemos sustituirlo por la verdad, que si no, no podemos, si no lo hacemos nosotros. Provocan miedo y ese miedo provoca dolor y a largo plazo sufrimiento. ¿Y qué más pone aquí? Definiciones falsas del amor. Fijaros, y entre paréntesis, adicciones y fachada. O sea, aquí tenemos que enseguida, este cajetín nos recuerda que Jesús nos dice que la fachada básicamente, si queréis, en su origen, pues se crea básicamente por el gesto de imitar a los padres, las madres en su rechazo. Así me dio el dolor y coger a sus de hecho muy profunda porque están los consciencias energéticos literalmente se pueden perder luego en esto espiritual, pues esto sigue viéndolos, como somos como Jesús literalmente queriendo sacar, absorber a los demás y queriendo darles en ese sentido, desde y por las heridas emocionales. Y eso pasa a nivel muy profundo desde la infancia con madres y padres y adultos en general y hermanos mayores o lo que sea, ¿no? Se crean esas cosas. O sea que por eso aquí venimos entre paréntesis que ya está la fachada, porque se crea ahí. Entonces, aquí en la capa del dolor, ¿qué vemos? Que pone la voluntad, dice, usar mi voluntad para rechazar, liberar emocionalmente el dolor. Eso es lo que pone aquí. Usa mi voluntad para rechazar, y esto lo aprendemos muy pronto. En cuanto vemos que nos pegan un poco o que nos insultan o que nos miran con displicencia condescendiente, nuestra madre, nuestro padre, solo una mirada para un niño es muy sensible, entonces vamos a dejar de llorar y entonces no liberaremos emociones que en realidad eran muchas, sobre todo al principio, que paradójicamente eran los padres y las madres que sienten miedo, lo proyectan al entorno. Nosotros somos más sensibles, la ley de Dios, la ley natural, les quiere mostrar sus emociones, ese es el gran regalo de cada evento de la vida que nos va mostrando eso, y más todavía con los niños, pero ellos rechazan a Dios indirectamente porque rechazan las leyes naturales. No es que rechacen personalmente a Dios, pues no tienen una relación personal, como casi nadie la tenemos, ni casi bien establecida, ni establecida apenas. Entonces, ahí tenemos eso aprendido bien
profundo, ¿no? Este uso de rechazar la liberación emocional del dolor. Y abajo del todo, correspondiente al pecado, es el pecado, la definición. O sea, la voluntad ahí, ¿cuál es? Pues la voluntad que, pues nuestra condición de pecado álmica es el uso de la voluntad en desarmonía con las definiciones del amor de Dios, o sea, con cómo define Dios el amor, los estándares de Dios, como emplea ahora también esa palabra. El estándar que tiene Dios para el amor y la verdad, pues, que es normalmente todo lo contrario a lo que solemos hacer en general, casi todo lo que hacemos es conducente a más dolor. Y por eso veíamos ese esquema de, precisamente, valga la redundancia, del esquema correspondiente a la acción de las emociones que gobiernan, que es el problema este. Nuestras creencias falsas, el mundo pone, puedes aquí unas notas, el mundo ama la duda y el cinismo porque nos hacen no actuar. Hemos leído ya esto. Entonces, vale, sí, es grande este dolor. Aquí, luego lo vemos más abajo, sigue siendo un poco grande, pero lo más grande es, la mayor parte, es este dolor actual, que Jesús comenta pues claramente, oye, si es que morís por él, o sea, ¿qué pasa con las personas mayores? Se va aumentando porque, aunque no lo sepan, las personas mayores están cometiendo muchos pecados. Se creen que no hacer nada no es pecado, se creen que mantenerse con la familia y aferrados como locos no es un pecado, y sí lo es. Entonces se va almacenando y nos vamos insensibilizando cada vez más. Entonces no nos parece que es grande porque estamos insensibilizados. Y entonces hablamos desde esta fachada nosotros, desde estas falsas creencias. Le hablamos a la gente. Yo el primero, ¿no? Hasta hace poco que me voy empezando a sensibilizar bien, un poco mejor, digo. Les hablamos desde este estado, con un total engaño sobre el calibre de nuestro dolor actual, la importancia que tiene el hecho de las adicciones, de no querer vernos tal como Dios nos ve, que es el otro esquema de abajo, ¿no? Bueno, pues esto lo hemos visto entero. Estamos viendo este esquema fundamental y el atajo que nos propone Jesús. Que volvamos a ese por un momento. Este es el vídeo que donde expone eso. Es una sesión de retroalimentación personal en el marco de este mismo encuentro, ¿no? De las 7 u 8 días que tienen aquí. Vale, ¿y qué dice ahí? Pues ahí dice que en esos días de súper dolor, de súper miedo, cuando tenía 34 años, tuvo que ponerse, y digamos, insistamos, eso es el caso muy exagerado, que nosotros no va a ser tanto, pero va a ser, si lo hacemos en la vida física, ¿no? Lo que hacía en esas mañanas donde se vio que pudo alcanzar la humildad, y él sin saber lo que estaba pasando, pues por lo que fuera, él tenía ya humildad para sentir el terror ese impersonal, digamos. Y nos comenta que se iba, cuando se levantaba, que se suele levantar muy pronto, se solía en ese momento también, y se iba pues para hacer un poco de ejercicio, ahí por ahí a caminar un poco, o con la bici o lo que sea. Y en esos días, fijaros que ahí yo creo que no estaba sensibilizado con el agua y no debería beber, lo que luego hemos visto que es muy útil, beber bastante agua. Y decía que solo se tomaba una frutilla o así, y después de ir a correr o lo que fuera, de hecho dice correr un poco también, o lo que fuera, y bicicleta, y que se tumbaba en la cama y respiraba muy diafragmáticamente todo lo que podía. O sea, que ya estaba bastante conectado y sabía que esto le iba a funcionar de repente, y se disponía así, y realmente sentía eso. O sea, se puso por algunos meses, durante varias horas, de esas maneras, a sentir terror. Y que después de hacerlo se liberó mucho. Se le curó incluso el asma y cosas así, que eso quizá yo lo había comentado él a veces. Eso fue un antes y un después.
que fijaros, es un desarrollo intuitivo que él hizo de la humildad. O sea, el someterse pues eso, el desear sentir todo, confiando, pues, porque hay que tener mucha fe en el diseño de Dios, de nuestra alma, etcétera, de que eso, que en realidad es natural, porque es lo que hacen los niños pequeños, de permitirse sentir todo, sin juzgar, pues eso le va a servir. Y efectivamente, pues lo he dicho. Entonces, tenemos que aspirar a lidiar con este terror. Y él insiste en eso varias veces, que es una vía más rápida. Si vamos a por ese miedo al terror y a por el terror mismo y a por el dolor causal ese de la infancia de a poco, o sea, que no es tanto como tampoco como creemos, que no es tampoco tanto como creemos. Esos dos factores causantes de fachada son esos miedos que tenemos a esas dos capas de abajo. Entonces, ¿qué nos falta por insistir de aquí? Que es que la fachada, que ya lo hemos dicho, el trabajo con las adicciones es un puente, pero si podemos no quedarnos ahí cuanto antes, en cuanto tengamos despertar a algunos pecados de las adicciones, cuanto tengamos eso despertar y vayamos profundizando, si es que empezamos a ello de verdad, a desarrollar la voluntad, nuestra condición de alma hacia arriba, deseando amar y todo eso, a nosotros mismos, a los demás. Y si realmente nos damos cuenta de las adicciones y todo eso, no hay que quedarse ensimismados ahí, porque él dice que el atajo es realmente querer sentir esas emociones globales que hemos visto, el rechazo global al terror y demás. Porque él dice literalmente que es improbable que hagamos esto que acabo de decir con la capa intermedia de la foto que hemos visto con el terror, es improbable que lo hagamos si no aceptamos la fachada. Que quería insistir en eso, que ya lo hemos dicho. Y también comenta de paso que la gente suele abandonar la verdad divina porque no aceptan la fachada. O sea, cuando llegan al punto de verse como realmente son, vernos como realmente somos, muy arrogantes, que por eso estas sesiones del 2016, si os acordáis, empezaban, hace poco hice el audio, que quiero ir haciendo poco a poco los audios de todos los esquemas, que apenas empezamos, pues empezaban hablando de la arrogancia, si voy a estar dispuesto realmente a soltar mi arrogancia, que no me permite darme cuenta de verdad de la falsedad de lo que tengo por debajo sosteniendo en realidad toda nuestra vida prácticamente. Entonces, tenemos que aceptar en ese sentido porque hemos despertado al pecado. O sea, aceptar la fachada habiendo sentido realmente, no solo sabido intelectualmente, que son realmente pecados, es decir, que degradan nuestra alma, las adicciones que hacemos, espirituales, emocionales. Entonces, esta es la misma foto que aparecerá cuando complete esta entrada, pues, y que si pincháis aquí y la veis imagen en una pestaña nueva, pues aparece en grande, como la hemos visto antes y que hemos estado pintándola, ¿no? Entonces hemos creado nuestro yo desamoroso así y quizás en otro vídeo veremos el miedo global en su vida práctica, este que acabamos de comentar, pero que vamos, los detalles casi ya los hemos dado por completo. Es el miedo global en el vídeo que acabo de ver ahí, o sea, que acabamos de ver aquí el título, ¿no? Es que tenemos en pantalla. Bueno, pues no nos dejamos nada, yo creo. Esto aparecerá enlazado en la página esta de los encuentros del 2016. Y nada, pues para que veáis que aquí tenemos el esquema que hemos visto en la foto, que está siempre refiriéndose a él y que es este que nos ha quedado así de feo, ¿no? Bueno, pues ya está.